Buenas tardes, compañeros y compañeras, ¿cómo andan? ¿Se me escucha ahí? Se escucha, se escucha. Ahí, Ricardo, a ver. Está silenciado, Ricardo, me parece. ¿Eh? Perfecto, ahora Ah, sí. ahora sí. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Bien? Perfecto, se escucha perfecto. Excelente, Buenas buenísimo. noches, ante todo. Bueno, bienvenidos. Hoy es el quinto encuentro de formación doctrinaria que estamos llevando adelante con el compañero Ricardo Boglino. Hoy tenemos la temática que había quedado es las diferencias o qué significa el peronismo y qué significa el justicialismo, digamos. Especificar bien claramente eso. Les recordamos que estamos saliendo en vivo por Facebook en el grupo de las bases peronistas, que es el grupo del compañero Ricardo, y que luego la transmisión mañana se va a subir a ebooks para escuchar como podcast y a YouTube para poder volver a los temas que nos interesen cuando querramos. Así que bueno, haciendo esta breve presentación, te doy el pase, Ricardo, ¿cómo andás? Bien, Roberto, buenas noches a todos nuevamente. Perfectamente. Antes de comenzar con el tema este que vamos a ver hoy, que es justicialismo y peronismo, es el tema que vamos a ver, quería hacer un comentario al respecto de un tema que justamente hace unos 15, 20 días compré un libro, creo que compartí contigo, que es este libro que no sé si te llega a Sí, pasar bueno, este libro es un libro de 600 y pocas páginas. Y es un libro bien interesante porque trata de la situación de la masonería aquí en Brasil. ¿Eh? Este libro más o menos nos lleva al año de 1873 aproximadamente. Y esto tiene que ver justamente lo que voy a decir sobre la masonería, que es algo que tenemos que tener mucho cuidado los peronistas, porque ya tuvimos una experiencia en 1955, 54, que hubo una reunión de masones de alto nivel en Chile, buscando y patrocinando, directa e indirectamente, el golpe de Estado o los hechos del 16 de junio y del 16 de septiembre de 1955. Por eso es algo que quiero contar así por encima, y que hemos hablado también del tema de las condenas papales, también la semana pasada, de León XIII y otros papas más. Y justamente comienzo a leer este libro y me deparo con el siguiente tema. Voy a hacer un pequeño resumen de qué trata. Del tema justamente sí de la Amazonía aquí en Brasil, pero aquí se cita la vida de un obispo, don Vital, que era un obispo aquí en Brasil, y don Macedo Costa, que también era otro obispo, que comienza digamos así, a reclamar y denunciar lo que se llamaba en ese momento la doctrina del regalismo, que es la injerencia del Estado en ese momento, que era la monarquía, ¿no? El imperio, que era don Pedro II en ese momento, dentro de los asuntos de la iglesia, ¿no? ujú. Se comienzan las denuncias y comienzan las amenazas y todo lo demás. Y vean ustedes cómo en ese momento el don Pedro manda al embajador brasileño en Londres, que era de nombre un tal de Barón de Penado, era el nombre, en 1873, lo manda a hablar con el Papa para pedirle que cese, que intervenga, que para estos obispos, porque estaban interfiriendo con las acciones buenas de determinadas cofradías y grupos de hombres bien intencionados aquí en Brasil en ese momento. Solo que se dan mal, porque esta gente o fueron muy, muy estúpidos o muy atrevidos, porque en ese momento el papado lo ocupaba Pío IX, Pío IX, que fue uno de los papas que justamente con León XIII y otros más, que tuvo las condenas y encíclicas papales más fuertes contra el tema de la masonería. Entonces esta gente va
el embajador brasileño en Londres, porque supongo, esto lo digo yo porque ahí no aparece en el libro, pero yo digo lo siguiente, todos los países tienen representación en Roma, ante el Estado italiano, y obviamente muchos tienen en el Estado del Vaticano. Ahora, ¿por qué mandaron a este hombre que estaba en Londres a Roma a hablar con el Papa? Bueno, seguramente que tendría alguna vinculación también con la masonería. Y que la sede masónica de la masonería está en Londres. Y lo mandan a Roma a hablar con el Papa. Y el Papa ni los atiende. El que los atiende es un cardenal Antonelli, los atiende y pregunta de qué tratan esas cofradías, esos hombres, esas organizaciones, esos hombres de buena voluntad, de qué trata, cómo eran los nombres de la organización. Y esta gente le dice que justamente es la masonería, entre otras. Un poco más lo sacan a puntapiés allá de Roma, y el efecto que ellos obtienen es el contrario. O sea, ellos tratan de que el Papa condene a estos obispos, y al contrario, llama la atención del Papa, justamente para aquí, para Brasil, donde el Papa después produce una encíclica, una carta encíclica, condenando a la masonería, en 1876, condenando a la masonería aquí, ya en Brasil en aquella época, al accionar de la masonería en el gobierno imperial. Lo que produce también la gran decadencia después del gobierno imperial, y bueno, todos los sucesos después que vienen de la independencia de Brasil en 1889, ¿no? Que fue el último país de Iberoamérica en independizarse. Bueno, independizarse, digamos, en ser república, perdón, no independizarse. Quería comentar eso porque justamente la masonería es un grupo que tenemos que tener mucho cuidado, los peronistas, porque ya han conspirado entre los gobiernos de Perón, en todos los gobiernos de Perón, y en todos los gobiernos han conspirado, pero los gobiernos peronistas los hemos sufrido con mucha intensidad en el 55, en la década del 50 y en los 70 también lo hemos sufrido. Así que para los compañeros tener muy en claro que la masonería que no es nada bueno y que ellos se colocan como señores de beneficencia, etcétera, que no tienen nada de beneficencia, ¿no? Así que quería hacer este comentario. Ellos se presentan ante la sociedad como un grupo que benefactor. Exactamente, benefactor. Sí. Generalmente utilizan ese tipo de organización. Ese tipo de maniobra. Claro, ese tipo de maniobra. Por ejemplo, el Rotary es otra organización que es llamada de digamos, seminario masónico, porque mucha gente que entra en el Rotary acaba, igual que el Club de Leones o Lions, sí. También otra organización se llaman paramasónicas o organizaciones cortina le llaman, porque están delante de lo que realmente les interesa. Digamos. Es antesala, exactamente, la antesala, ahí hacen la selección de los que van a entrar dentro de la organización. Perfecto. Así que tener mucho cuidado con esa gente en su accionar, ¿no? Son muy peligrosos. Bueno, quería comentar otra cosa también sobre el tema del canal en YouTube. No sé si lo han visitado algunos, los compañeros ahí. Hay un material que hemos subido sobre la comunidad organizada y una serie de episodios que son 10, que es un trabajo que hizo un profesor de filosofía, muy interesante, están disponibles ahí, son capítulos que duran 5 o 10 minutos, muy interesantes sobre la comunidad organizada, y que el último capítulo fue la semana pasada. Esta semana cerramos con el discurso, digamos, completo, que no en todos lados se encuentra, el discurso completo, remasterizado, que me lo han pasado la gente del Congreso de la Nación, de la biblioteca del Congreso de la Nación, ya me lo pasaron hace un tiempo. Está disponible, dura 1 hora y 6 la exposición de Perón sobre la comunidad organizada, una exposición académica hace sobre la comunidad organizada en 1949. Así que está disponible ahí, subió hoy a las 7:30 de la tarde, horario de Buenos Aires, están disponibles ahí para que lo escuchen. Excelente. Es muy interesante. Bueno, ahora vamos al tema aquí que había quedado de la semana pasada, que habíamos comentado. Bueno, aquí dice así: justicialismo y peronismo. 1. El justicialismo es una filosofía.
Del justicialismo, filosofía, se deriva una doctrina política, una doctrina económica y una doctrina social. A cada doctrina, principios generales, corresponde una teoría que es ya el método de aplicación. El peronismo es el movimiento político que realiza la aplicación de la teoría sobre la base de los principios generales de la doctrina y dentro de las normas fundamentales de la filosofía justicialista. Un poco esto ya lo hemos visto en el primer capítulo, cuando comenzamos acá el libro, que se definía la concepción doctrinaria como que el justicialismo era una filosofía, el principio rector la tercera posición, su forma de ejecución la doctrina peronista, su propuesta el proyecto nacional, su meta la liberación y su fuerza orgánica el movimiento. En ningún momento habla de partido político acá, para que quede claro. 2. El justicialismo es, pues, la filosofía del peronismo o del movimiento peronista. Luego, el justicialismo es una parte del peronismo, básica y tono. Esta frase aquí, básica y tono significa básicamente fuerza, intensidad. En este caso se aplica de esa forma. Volvemos de nuevo, nuevamente al texto. Luego, el justicialismo es una parte del peronismo, básica y tono, si se quiere, pero solo una parte del peronismo. El peronismo es la acción, el justicialismo es la concepción. Si tal como nos lo ha enseñado nuestro líder en sus clases de conducción, la acción está siempre por sobre la concepción. En consecuencia, el peronismo, acción, y por sobre el justicialismo, concepción. Está la concepción. ¿Se entiende? Clarísimo. Roberto, si tiene alguna duda. Estaba silenciado, perdón. Sí, se entiende, está clarísimo. Excelente. Bueno, perfecto. Si tiene alguna duda, vamos esclareciéndolas por partes. Tercero, de nada vale una excelente concepción si no se llega a la acción. Es preferible una acción mediocre a una concepción brillante. Las ideas no valen mucho si no se las realiza. Aún más realizada, pero realizada al fin, una idea no muy buena vale mucho más que una idea brillante no realizada. Esto me hace acordar de aquel proverbio árabe que dice: más vale un perro vivo que un primer ministro muerto. 4. Si el justicialismo, brillante concepción filosófica, no hubiera sido realizado por Perón en el peronismo, hoy nadie se acordaba de la existencia del justicialismo, que sería un primer ministro muerto. El peronismo se impuso en el país como movimiento, como realización. Por eso, ahora el justicialismo levanta sus ideas como filosofía y es considerado aquí y en todo el mundo. 5. Alguien me preguntó los otros días: ¿usted prefiere ser justicialista o peronista? Yo le respondí, como acaso le responderán muchos de mis lectores de Mundo Peronista: si me dieran las dos cosas, elegiría ser peronista justicialista. Pero si tuviera que elegir, irremediablemente, me quedaría en peronista. ¿Por qué? Por muy simples razones. 6. Lo primero, peronista justicialista, es que en este caso, peronista es sustantivo y justicialista adjetivo calificativo. No porque se pueda ser peronista y no ser justicialista, sino porque se puede ser justicialista sin ser peronista. ¿Se va entendiendo? Sí, pero ¿cómo sería eso? ¿Cómo se puede ser justicialista sin ser peronista? Es porque el accionar, recordemos que el peronismo es acción y el justicialismo es filosofía. Se puede Si no nosotros pasar hablamos claro, y no aplicamos el accionar, vamos a ser justicialistas pero no peronistas. O sea, hay mucha gente que habla pero no hace peronismo. entiendo. Solo habla. ¿Me entiendes? Yo le dije el otro día que era un tema un poquito así más
¿cómo le podía decir? Cuando usted me propuso leer esto, como que es un poquito más así, muy real a los tiempos que vivimos. Yo en realidad lo quería dejar para el final, pero bueno, ya estamos aquí. Eh, bueno, habíamos parado en... bueno, vamos a leer nuevamente la parte 6 para no perder el hilo. Lo primero, peronista justicialista. En este caso, peronista es sustantivo y justicialista, adjetivo calificativo. No se puede ser peronista, no porque no se pueda ser peronista y no ser justicialista, sino porque se puede ser justicialista sin ser peronista. Y esto es lo grave, porque allí andan ya algunos radicales diciéndose justicialistas. ¿Ve por qué le dije que es medio complicado en estos tiempos? Bien. O muy real para estos tiempos. Sí, sí, viene como anillo al dedo. Y es complicado. Y no es improbable que puedan serlo, desde que ellos adoptan cualquier doctrina, desde que no tienen una doctrina propia. Esto habla de los radicales. Por eso lo más claro, y para evitar confusiones inútiles y poco alentadoras, es no decirse nunca justicialistas secas, para evitar que nos confundan con los amigos arrepentidos de la Unión Democrática. Bueno, la Unión Democrática sabemos quiénes fueron, ¿no? Sí. Fueron señores que había en la Unión Democrática un frente que lo lideraba los Estados Unidos a través de su embajador, Braden, y teníamos desde los comunistas hasta los conservadores, Acá pasando por todos en el acá hay medio. un comentario en Diga. el chat de la compañera Mirta Massini que dice, hay muchos peronistas sin conocer al justicialismo. Entre paréntesis, También, doctrinas e ideas de también, Perón. también. Sin conocer la filosofía. Y Por eso ahí, hay muchos que... sí, y diga. abajo de Matías Mario, compañero Matías Mario, dice, no entiendo cómo se puede ser peronista sin ser justicialista, si no la acción quedaría vacía de contenido. Y sí, pero bueno, hay gente que se dice peronista y levanta una bandera roja. Pero ahí serían peronistas, no. Ellos se dicen peronistas. Ellos se dicen peronistas. Todo el mundo se dice peronista, pero bueno, Sí, sí. hay que ver que si en la por eso vimos en el que vimos más adelante en el curso, ya la parte más un poquito avanzada que ya vimos, dice que se lo juzga no por lo que dice, sino por lo que hacen. Entonces, si usted me dice que es peronista y se comporta como un marxista o un liberal, bueno, ahí me doy cuenta que no es peronista. O está equivocado o es un malintencionado, o un infiltrado, que sería peor. Bueno, 7. Por otra parte, ya ha aparecido también cierta especie de gente que dice, estamos de acuerdo con las ideas de Perón, no del todo, no estoy de acuerdo en sus procedimientos. Que es como si dijesen, estamos con la concepción de Perón, vale decir, con el justicialismo, que es la filosofía, digamos, ¿no? Pero no con su acción, es decir, con el peronismo. Sí, hay varios ejemplos. ¿Eh? Uh, uh. Somos justicialistas, no peronistas, dicen. Estos son los hechos que me hacen votar en contra del justicialismo a secas. Por eso, o me llamo peronista justicialista y me quedo con peronistas secas. Por eso, este libro, en la tapa, ya muchos me lo han preguntado, acá en Brasil, alguna gente de Uruguay que lo han recibido, dice, ¿cómo peronismo justicialista? ¿Qué es esto de...? ¿Se llega a ver? Sí, 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 Peronismo sí. está justicialista. ¿Cómo es eso? Ahí, bueno, compren el libro y léanlo. Les digo, cómprenlo y léanlo. No tiene gracia, lo explico y después no. Bueno, la parte 8, punto 8. Peronista a secas es otra cosa, dice. Porque estar de acuerdo con la acción realizada por Perón, peronismo, presupone estar de acuerdo con la concepción que orienta, inspira
y dirige la acción, Claro. o sea, con la filosofía. En esto se puede estar de acuerdo con la filosofía, decir, sí, no, no, estoy de acuerdo con la filosofía, todo bárbaro, pero aplico otro accionar. Entonces, no hacemos peronismo justicialista, estamos haciendo otra cosa. Está claro. Por eso es importante, por eso es importante. Ser peronista importa ser justicialista. Ser peronista es, pues, mayor honor y mayor valor que ser justicialista. Si se me diera acaso, pero si un peronista no conoce la doctrina, no es justicialista. Claro. Sí, está bien. Se me dirá acaso, pero si un peronista no conoce la doctrina, no es justicialista. Creo que es un error. Ser peronista importa actuar como peronista, y esto importa realizar las ideas, o sea, la doctrina de Perón, o sea, el justicialismo. Esto aquí es parte, esto yo lo adjunté aquí en este trabajo porque lo encontré sumamente útil para este tema de formación política. Lo Sí, encontré sumamente fundamental. útil, o sea que estos artículos que están acá hacen parte de los 63 artículos que están para ser publicados en 2 tomos de que se llama Doctrina para Todos. Este es un tema doctrinario, filosófico, o sea, para que uno lo analice. Acá la compañera Mirta Massini comenta que el uso de nuestros lemas le sirve a los que carentes de base ideológica necesitan de las nuestras, o sea, de nuestra ideología incluso. Claro, claro, necesita de nosotros, pero aplica las de ellos. Exactamente. Ah, sí, sí. Hay un video que está en YouTube muy, muy interesante que les lo recomiendo a los compañeros que asistan. Y hablando de asistir, no sé cómo anda la lectura ahí de los compañeros, ¿no? Que es tan importante. Leer, leer mucho. Co- ¿Cómo va la Eh, lectura, compañero, acá? A ver si alguno eh, responde. ¿No se han quedado dormidos? Por el no, no, escribir Se escribieron, durmieron. ¿eh? Escribir escribieron, no, no sabemos cómo va la Ah, bueno. lectura. Va queriendo, Sí, yo dice te, acá el compañero va Luciano queriendo, Sade. bueno, lo estamos inspirando. Justamente hay le iba a Ahí la comentar sobre, compañera justamente, Sabina Mesa comenta que estamos todos despiertos, estamos despiertos. bueno, me quedo tranquilo, por lo menos están despiertos. No, no, estamos bien. Eh, este libro que estaba diciéndole, este libro tiene 600 y pocas páginas, y es uno de 5 sobre el tema de la masonería aquí en Brasil. La masonería es un tema que me interesa mucho porque como dije, comenté antes, es un tema que a los peronistas Sí, nos nos afecta. tiene muy preocupados, afecta muchísimo. Entonces es bueno entenderlo, no solamente el accionar ¿cómo es? En Brasil como en Argentina, que es el mismo, solo que eso se van adecuando a las formas locales, pero el concepto de la masonería ser una organización luciferina, ya los coloca contra el peronismo, Ujú. obviamente, por el peronismo ser cristiano, ¿no? Son anticristianos y luciferinos, por tanto. Bueno, iba a comentar algo sobre la lectura y otra cosa que para ver en YouTube hay un documental que se llama Gaviotas Blindadas. Gaviotas Blindadas. Creo que dura más 3 horas, si no me acuerdo. Yo lo tengo, lo bajé, lo capturé porque tuve miedo que lo sacaran en un momento, hace unos años lo tengo. Me dura más 3 horas y habla el PRT ERP. Son dirigentes del PRT ERP, no es que lo dijo fulano, Sí, Beltrano, sí. aquel que es simpatizante, o el contrario, no. Ellos mismos dicen que ellos no tienen sustento popular, no tienen base popular, y la idea de ellos era infiltrar al peronismo. Y lo infiltran al peronismo. Para tener y desviar a la masa Fuiste. del camino que estaba marcado. Había que desviarla de alguna forma para llevarla hacia los intereses de ellos. Nosotros decíamos peronistas, dice, y se lo creían. Háganme el favor, véanlo, ese documental, Gaviotas Blindadas, está imperdible, porque ellos lo dicen bien claro. Creo que hasta Gorreal Merlo me parece que aparece en algún momento en ese video hablando, si no me falla la memoria.
Bueno, continuemos aquí. Además, dice, esto dentro de la parte 8. Además, es preferible un realizador de la doctrina conocida solo a medias que un gran conocedor de la doctrina que no la realiza. Por eso me quedo toda la vida con un peronista a secas y no con un radical justicialista. Clarísimo. Veo como le dije que hay cosas acá que son ásperas para estos tiempos. Porque un peronista a secas realiza sin duda alguna idea justicialista, mientras que un radical justicialista a lo sumo organiza un comité o hace pelota a un país. Cierto. Porque la acción está por sobre la concepción. Cierra Perón diciendo eso. O sea, ¿hay alguna duda, alguna cosa que quieran conversar sobre ese tema antes de pasar? No, acá en el chat no surgió nada. Si alguien quiere hacer un comentario. Alguien Acá, habló, Leandro acá Costa. Leandro Costa Bruten comenta que el intento de Bandor fue justamente instaurar el justicialismo sin peronismo. Claro, el peronismo sin Perón, que se decía en ese momento, ¿no? Se Exactamente, entendía sí. así. Sí, él y muchos más. Pero lo peor, porque después Bandor la pagó mal, pero lo peor es que la izquierda marxista o la izquierda trotskista, aquellos del ERP y todos esos ahí, el PRT-ERP, lo declaran, pero lo declaran así, en ese documental. Y no es que está filmado a escondidas, que no sabían. No, está con la cámara y lo dice y se ríen. Y cuentan toda la historia de ese accionar, ¿no? Hasta creo que hablan, si no me recuerdo, fueron de los fusilados de Trelew también, que ellos trataron de llevarlos, me parece que es en ese ahí, que hablan que los intentaron llevar para Chile, algunos se salvaron. Bueno, Berbisky, sí, Berbisky. Sí, bueno, no vamos a comenzar a dar nombres porque nos quedamos toda la noche dando nombres. Bueno, por eso le decía que ese tema quería tocarlo al final, porque bueno, ahora lo tocamos, pero es un tema un poquito áspero. Pero lo dice Perón, no lo digo yo, por favor. No, Así pero que, aparte es interesante porque ujú, está bueno porque nos da herramientas para evaluar la realidad hoy, así que es fundamental. sí, eso Perón lo decía en el 50 y pocos. Ahí compartí el link del video de ese gaviotas blindadas. Blindadas. Lo encontró. Sí, 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 sí. dura muchísimo. Sí, yo lo bajé en 3 partes, porque estaba en 2 o 3 partes el video. Y no sé si alguno entero, pero estaba en En 3 partes. en tres partes está. Ah, ¿vio? Entonces continúa ahí. Yo lo tengo en un disco acá, un disco de esos externo, un HD externo. Bueno, dice aquí, economía de fuerzas y reunión de fuerzas. Ahora estamos volviendo aquí a lo que dejamos, donde paramos el martes pasado. En toda acción hay que ser siempre fuerte en un momento y en un lugar que es donde se va a producir la decisión. Ese es un gran principio, perdón. Ese es un gran principio que no solamente sirve a la conducción, sino a todas las cosas de la vida. Tengo una consulta acá que hace un compañero antes de... Bueno, bárbaro. Sí, ¿Querés, Matías, consultarlo? Activar el micrófono y Matías. consultar. Dale, dale. Hola, buenas noches. Buenas Hola, noches, compañero. Matías. Yo me sigue haciendo ruido lo del peronismo a secas. ¿Por qué? Voy a tratar de desarrollar. Yo entiendo que una persona, o sea, lleve a la acción ciertas acciones de Perón y que, como eran las acciones de Perón y el justicialismo, sean in situ acciones justicialistas, al menos en lo que es el término doctrinario. Ahora bien, no es peligroso ser, por eso lo que dije, no es peligroso ser un peronista a secas, porque si bien vos conocés las acciones, corres el peligro de que, suponiendo no esté más Perón, o no haya un líder así de fuerte, dentro de las estructuras se te meta gente y te suplante la doctrina, y justamente vos terminás pensando que la doctrina justicialista es otra, y te la terminás suplantando por cualquiera sea, y al final terminás
siguiendo, un peronista a secas termina siguiendo generalmente a los cuadros o a los líderes que ya tienen una doctrina totalmente diferente de la justicialista. Por eso me hace ruido. Claro. Bueno, aquí estamos hablando de que si le dice aquí Perón, si me dieran a elegir uno u otro, sería peronista secas. Si me dieran a elegir. Él dice como el título del libro, peronismo justicialista. Son las dos cosas. Hay que conocer la doctrina y aplicarla, que es el peronismo, la doctrina y la filosofía. Ahora, si le dieran a elegir, él se quedaría con el peronista. ¿Por qué ser peronista? Porque el peronista, por lo menos, como bien dice ahí, alguna cosa del justicialismo va a aplicar, mientras que quien no es peronista no va a aplicar nada. Ese es el tema. Ese es el tema. Pero el tema es conocer la doctrina a fondo, o lo mejor que se pueda, en cada caso. Por eso estamos viendo en el curso que a medida que uno va, digamos así, creciendo dentro del movimiento y ocupando cargos, tiene que prepararse, porque de otra forma no va a crecer. Tiene que ir preparándose. Y esto lleva un periodo. Perón decía que un hombre, para estar preparado en conducción política, comienza a los 15 años y está pronto a los 50. Decía Perón. No sé si respondí su pregunta. Sí, excelente. Bueno, y quiero citar algo que me ha quedado acá en el tintero, que está en el discurso de Perón que subimos en YouTube, que habla sobre la comunidad, que es el discurso de la comunidad organizada, digamos un discurso académico. Cita a Platón, una frase muy buena de Platón, que dice, el estado ideal, por Platón, dice, el bien, vea cómo define el bien. El bien es orden, armonía y proporción. Eso dice Platón. Orden, armonía y proporción. Define lo que es el bien. Escuchen ese discurso de Perón, dura 1 hora y 6 minutos, pero no hay desperdicio. Es excelente desde el punto. Lo ideal sería que vieran los 10 capítulos, eso de 7, 10 minutos de la que comunidad están organizada. sobre la comunidad organizada, y después para cerrar los 10 capítulos, se escuchar el discurso ese. Pero lo pueden hacer, obviamente, uno o dos programitas por día, y después escuchar al último el discurso, porque el discurso es grande, él es grande. Sí, con algunos compañeros estamos siguiendo los encuentros esos de la comunidad organizada. Roberto Zurra, Claro. el compañero Roberto Zurra. Sí. Cuando yo los vi que él estaba grabando eso ahí, le pedí permiso para subirlo, y me dijo, claro, súbalo, compañero, y lo comencé a subir 1 vez por semana, porque me pareció muy bueno el tema de conseguir explicar, digamos, de una forma muy simple, dar una introducción a la comunidad organizada, que es un texto, yo creo que el más complejo de Perón. Sí. El más complejo de Perón. Pero no hay que. Yo lo comencé a leer 2 veces y paré. Y me puse a leer otros libros de Perón. Y después lo conseguí leer íntegro 2 veces. Pero el discurso ayuda mucho, ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo porque es como que se escucha también, ¿no? Es muy interesante. Bueno, vamos a volver acá donde estábamos, que dice economía de fuerzas y reunión de fuerzas. Dice, en toda acción hay que ser siempre fuerte en un momento y en un lugar que es donde se va a producir la decisión. Ese es un gran principio que no solamente sirve a la conducción, sino a todas las cosas de la vida. La economía de fuerzas es el principio vertebral de la conducción. Es el principio de los principios, porque encierra en sí todo lo demás. Su fin es obtener un poder concentrado en el punto que se considera clave para producir el éxito. Su desarrollo, tratado sistemáticamente, consiste en los siguientes pasos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, está clarísimo. Bueno. Primero, seleccionar el objetivo principal de una determinada situación o problema político para lograr con su conquista la solución del mismo.
presupone distinguir entre varios objetivos que a veces parecen de igual importancia, cuál es el principal y cuáles los secundarios. Está bien. Nosotros tenemos que llegar a aquella ciudad que está a 400 kilómetros de distancia y tenemos que ir conduciendo y evitando agujeros, piedras, árboles, etc. Pero el objetivo es llegar a aquella ciudad. Esa es la conducción, tenemos que ir ajustando, ¿no? Bien como dice aquí, tenemos que distinguir los objetivos secundarios y el principal. Segundo, asignar la fuerza principal al objetivo principal y las fuerzas secundarias a los objetivos secundarios, en correspondencia al cálculo del momento y lugar de la decisión, o sea, del punto en el tiempo y en el espacio donde se prevé ocurrirá el desenlace de la lucha. Bien. Tercero, determinar el centro de gravedad o camino más adecuado por donde se llevará el esfuerzo principal o eje de acción y alrededor del cual girará las luchas menores. Tenemos que ir podando el árbol. Esa es la idea. Cuarto, definir los objetivos intermedios ubicados dosificadamente en la trayectoria del eje principal para guiar y regular nuestra marcha por esos pasos obligados que irán acercando la consecución del objetivo principal. 5. Dar continuidad al esfuerzo, pero no quedarse en algunos de estos objetivos intermedios y seguir tenazmente la acción con verdadero aliento hasta alcanzar el objetivo principal. Lo interesante es no perder la fuerza por el camino. Por eso uno tiene que ir dosando en la medida de lo que merece cada objetivo. No irse más allá. La economía de fuerzas tiene un colorario que en la reunión de fuerzas equivale a decir que en la lucha hay que emplear la totalidad de los medios disponibles sin subestimar el poder del adversario. Por eso se llama también principio de masa o facultad de hacer la fuerza, sobre la base de poder reunir la mayor cantidad de recursos y medios en la acción que decide la suerte de todo. Esta conclusión resulta importante porque siempre ha sido y será cierto que en el campo experimental de la lucha, la reunión de fuerzas es factor de poder y su dispersión lo es de debilidad. Está clarísimo. ¿Alguna? ¿Está claro? Bueno. ¿Alguien tiene alguna consulta, compañeros, compañeras? Pareciera que no. Si no, habiliten el micrófono y háganla directamente, no hay problema. Bueno, continuamos. ¿Qué hora es? A 21:50, perfecto. Exacto. Vamos a leer un pedazo más y después abrimos para las preguntas o debatir alguna Yo cosa creo o conversar. que varios compañeros y compañeras se quedaron regulando con lo de peronismo, justicialismo y ser peronista o justicialista. Porque están comentando. Es un tema interesante, ¿eh? Claro, por eso yo encontré interesante esa compilación, esa preparación que estuve trabajando, yo que 7 o 8 meses en eso ahí, porque el material original tenía que verlo con una lupa, porque estaba totalmente deteriorado, y bueno, trabajamos bastante en eso ahí, un trabajo bastante arduo, y lo encontré muy interesante porque el espacio se llamaba Doctrina para Todos, y bueno, y en todos tenemos temas doctrinarios, digamos, in situ, en la práctica de los acontecimientos, que se iban produciendo, fueron 63 artículos del 51 al 55, y que tratan de temas económicos, culturales, pero principalmente sociales y políticos. Interesantísimo. No tienen desperdicio, porque yo al leerlo me comencé a dar cuenta de que tenía mucho que ver con la actualidad, además de ser una fuente de inspiración de lo que pasó en aquel momento. Entonces, lo encontré excelente como para
para rescatarlo y publicarlo, ¿no? Bueno, vamos aquí a ver este último pedazo que es actividad y decisión. Un plan perfectamente bien elaborado no tiene ningún valor como no sea aplicado. Volvemos al tema que estábamos hablando antes, ¿no? Bien de los que, como es, a veces vale un plan a medida que aplicado que un plan perfecto y queda en los papeles, ¿no? Dice, un plan perfectamente bien elaborado no tiene ningún valor como no sea aplicado. Por eso, en la conducción, la obra de arte no está en elaborar un magnífico plan. La obra de arte consiste en realizarlo. Porque en los papeles ponemos y sale todo lindo. Llevarlo a la práctica y ahí está la cuestión. Porque comenzamos muchas veces a tocar intereses, a tocar cosas, y bueno, tenemos que resistir políticamente a ese tipo de embates, ¿no? Como el caso de la masonería, etc. La eterna discusión con la izquierda, que dice que muchas de las cosas que aplicó el peronismo fueron ideas de la izquierda, pero la cuestión es aplicarlo en la realidad, tener ideas. Claro, y también la derecha aplicó, geniales, supuestamente, ¿no? La derecha también aplicó ideas y ha aplicado de la izquierda y ha tenido ministros conservadores, ha tenido vicepresidentes radicales y ha tenido comunistas en el gobierno. Sin embargo, cumplieron su misión. Lo importante es que cada uno tiene una trinchera y una misión que cumplir. Si respeta la doctrina y aplica lo que como un cuadro político más, no hay problema, que se sume. Por eso Perón decía que no había nada mejor que un argentino que otro argentino, ¿no? Totalmente. En la actualización, esa fue la actualización, ¿no? Leandro Costa-Bruten comenta que en esta parte el general adaptó a la política todos los preceptos que aprendió de estrategia en la Escuela Superior de Guerra. Claro, porque era profesor en la Escuela Superior de Guerra. Si el compañero busca, ¿cómo es el nombre del compañero? Leandro Costa-Bruten. Leandro, compañero, si usted busca Mercado Libre, Apuntes de Historia Militar, es uno de los primeros libros que Perón escribe, creo que fue en el año 32, yo tengo el original de ese libro, bueno, sobre historia, sobre Apuntes de Historia Militar, estrategia de los grandes estrategas militares del mundo, de la historia, él aplica y explica, y otra vez me decía uno, pero a mí que me interesa la historia de una estrategia militar de la época de antes, no sé qué, digo, pero esto es una gimnasia mental, lo que hablábamos al principio, es una gimnasia mental, es abrevar de un conocimiento que es muy interesante, muy importante, porque uno le da un, digamos así, un conocimiento, ¿no? No es ir con el libro bajo el brazo y lo voy a ver qué pasó en la tal batalla, a ver qué me pasa a mí acá. No, no es eso, porque eso no funciona. Eso ya lo dijo el general, que no funcionaba. Y con el libro bajo el brazo y tratar de aplicar las cuestiones que estaban escritas. Ahí no funciona. Pero le da agilidad en la cabeza al individuo para crear, porque el general decía que tiene que ser creativo el hombre. Entonces, para crear, eso es fundamental. Ahí cuando crea, resuelve. Frente a una situación que Perón tuvo, puede tener una situación parecida, bueno, y la resuelve, parte con lo que aprendió, con lo que comprendió que Perón o tal conductor hizo, más la adaptación del momento. Pero tiene que tener esos conocimientos. Si no tiene esos conocimientos, entra en la improvisación y no suele ser muy, muy fructífero, ¿no? Bueno, en conducción, la acción está sobre la concepción. Ahí volvemos al tema que estábamos hablando de peronismo y justicialismo. Acción es el peronismo. La concepción, que es lo filosófico, es el justicialismo. Porque solo cuenta, en definitiva, los hechos concretos, para lo cual primero hay que hacer la fuerza, luego multiplicarla por la actividad y finalmente aplicarla con la decisión. La actividad es el principio que nos permite aumentar nuestra fuerza por el movimiento a través de una mejor maniobrabilidad y una mejor velocidad. Es el consejo, aunque su esfuerzo acumule el efecto, agrándese. Ya que a igualdad de fuerzas ganará quien desarrolle más trabajo.
Lógicamente, esta exaltación de la actividad no es una apología indiscriminada del esfuerzo. En conducción no solo hay que trabajar mucho, sino que hay que trabajar bien. Porque no es fuerza, fuerza, fuerza y... ¿entendió? Hay que hacer la fuerza bien. Yo siempre coloco un ejemplo. Si un vehículo se para y hay 4 personas dentro, obviamente que tienen que decidir, ¿para dónde lo vamos a llevar? Vamos a llevar para el mecánico. ¿Dónde queda el mecánico? Queda allá a 3 cuadras a la izquierda. Correcto. Ahora, si los 4 van a empujar y cada uno va a tirar por un lugar, y bueno, ahí ya está difícil. Entonces tiene que haber un proyecto y bueno, vamos para el mecánico, está a 3 cuadras a la izquierda. Bueno, entonces todos se empujan para allá. Si no, no una vuelta que darle. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Fernando, Sí, ¿cómo le va? ¿cómo le va? Un comentario respecto de eso, que para agregar, sí, pero va a la misma línea, que se trata de esto de no gana quien es más fuerte, sino quien con mejor inteligencia utiliza su fuerza. Esto La de la inteligencia economía vence de la fuerza, fuerza. La inteligencia vence la fuerza. la economía de fuerza, o sea, Sí. Es que la inteligencia vence la fuerza del individuo. Esto es medio como el judo, que dicen que, yo no sé judo, pero dicen que el individuo vence al otro utilizando la fuerza del mismo. O sea, la fuerza del otro. Lo vence al contrincante utilizando su propia fuerza. Y en este caso, la inteligencia es, en ese libro que estábamos citando antes, Apunte de Historia Militar, Perón cita casos de batallas donde eran 15, 20 mil hombres contra 5.000, creo que es Napoleón, y elabora una estrategia donde consigue vencer la batalla con solo 5.000 hombres. Pero ahí la fuerza, la inteligencia superó la fuerza bruta de los otros, en ese caso. Dice, bueno, en conducción no solo hay que trabajar mucho, sino que hay que trabajar bien, pues el activismo alocado constituye un factor de confusión y desgaste. En el extremo opuesto, debemos prevenir contra la falta de movilidad de aquellos dirigentes que, con apatía o desgano, permiten el copamiento de nuestras organizaciones por minorías activas que saben maniobrar y concentrarse para imponer su voluntad. De nuevo caemos en aquello que ya el general nos decía. Y que alguien no leyó, también, ¿no? Que alguien no leyó, no este libro, porque este libro es un trabajo, humilde trabajo de una compilación, pero no leyó a Perón, que Perón lo estaba diciendo, ya lo estaba advirtiendo. Entonces, si nosotros comprendemos ese tipo de cosas, no es recitarlo a Perón, porque en el libro del compañero Ricardo Perón dice tal cosa, no es eso, sino comprender el concepto, entenderlo. Ahí nos damos cuenta de que esto nos sirve de experiencia. Y quién sabe, más allá de aquí un tiempo, con nuevos acontecimientos, nosotros, los nuevos cuadros que vengan, acumulen a esta experiencia otras experiencias, que los próximos van a comprender, si se las pasamos, van a comprender y no van a cometer los errores. Porque esa es la idea, que nuestros hijos no cometan los mismos errores que nosotros. Pues si no estamos siempre patinando al mismo lado. Ayer justamente estaba asistiendo un programa que se transmite por YouTube, que se llama Brasil Paralelo. Pena que ustedes no entienden el portugués, bueno, fluentemente, ¿no? Es excelente, son 10 o 20 capítulos que hablan desde que Brasil arranca, digamos, con la llegada de Portugal. Bueno, y ahí está excelente ese documental, se habla sobre todo toda la historia de Brasil, y bueno, y dicen claramente que el mayor crimen que se puede cometer contra un pueblo es manipular a la historia. Es el mayor crimen que se puede cometer, porque además de manipular a la historia, a Brasil, que hace parte de Iberoamérica, porque es un pueblo ibérico, porque vienen de Portugal, lo mismo pasó a Argentina. Le cortaron el cordón umbilical con España y le quebraron las piernas.
O sea, la hispanidad nuestra, los colocaron contra los españoles, como colocaron los brasileños contra Portugal. Es como colocar al hijo contra el padre o contra la madre. Es lo mismo. Ahí le cortan las raíces y sabemos que un árbol sin raíces se cae fácilmente. Y en esa época, ¿quiénes eran los que maniobraban haciendo todo eso? Los ingleses y los franceses. Y los holandeses aquí en Brasil fueron también que maniobraron. Pero los ingleses y los franceses fueron los que maniobraron. Igual que en Argentina, en la vuelta de obligado. Hay una cosa que quería agregar, Tino, que lo voy a comentar acá, no sé si voy a ser imprudente, pero he convidado en su momento, como usted lo decida, al profesor Ripani, que es abogado y es profesor de historia de la Universidad de Rosario, para dar una charla de media hora en vivo, sobre Rosas o sobre alguna cosa Excelente. sobre la historia argentina. Así que bueno, ya le comenté, él me dijo que sí, le voy a comentarlo con usted en privado, pero bueno, creo que estamos entre compañeros y amigos. No, Esto creo que está viene a excelente. sumar, ¿no? Viene a Sí, sumar. sí, está excelente. Y ¿eso cómo sería, Ricardo? ¿Sería así, como tenemos esta reunión así ¿Cómo estamos virtual? ahora? Le damos el enlace a él entra y bueno, en lugar de estar yo hablando, va a estar hablando él sobre el tema voy a subir 2 videos de él, creo que la semana que viene ya los voy a subir, en el canal, que habla sobre la vuelta de obligado y sobre Juan Manuel de Rosa, me parece, que es justamente habla sobre ese tema. Sobre el tema de Uruguay, Brasil y todo lo demás. Sí, está Todo tiene que ver. buenísimo. Si a usted le parece, cuando terminemos estos encuentros de El doctrina ciclo. básica, claro, ahí de tenemos Tolkien. la reunión con el compañero. Ujú. Y después, bueno, más adelante, bastante más adelante creo yo, vamos a tener que tener algo que acá nombra el compañero Lucho Sade. Vamos a tener que tener varios encuentros tal vez sobre el tema de la leyenda negra, que es un tema que nosotros en particular con Fernanda, con mi compañera, estamos interiorizándonos ahora, pero es un tema muy interesante y muy complejo, porque Sí. desata pasiones de todo tipo y Ujú. color, y creo que estaría bueno que nos demos encuentros para tratar específicamente ese tema sobre Sí, si usted va a pegar el menudeo, tiene muchísimas cosas, pero el objetivo era separarlo de España. Y crear toda una historia antihispánica y anticristiana. Porque no era España en sí, no era la Hispania, que después fue España. La Hispania no era eso ahí. Porque la Hispania, en su momento, y todo eso hizo parte de Roma también, si nos vamos un poco más para atrás. Pero no era solamente. El tema central de esto acá, que no tenemos a Baphomet de un lado. Baphomet es una imagen que veneran los masones, luciferina, que son, como al ser ellos anticristianos, obviamente a los países cristianos, como es en el caso de Armenia. ¿Qué le está pasando a Armenia? Armenia fue el primer país oriental a convertirse al cristianismo no me acuerdo qué año, pero fue en 700, 400. Se fue el primer país a convertirse al cristianismo, o sea, a tener una religión oficial y tener como es, un estado alineado como España, ¿no? A ver si me escapó el término ahora, como que se dice, confesional, un estado confesional. O sea, el estado confesional sabemos qué es. Para quien no lo sabe, lo explico más o menos, es, digamos, la población, los dirigentes, y los dirigentes rinden digamos así, digamos, cuentas a la población, y los dirigentes rinden arriba, más arriba, adiós. Es un estado confesional. Y cuando hablamos de estado confesional en Occidente, hay gente que grita y se enloquece, pero no dicen nada de los estados confesionales en los países árabes. Hay países árabes que son estados confesionales. Bueno, Sin embargo, no dice nada. aprovecho y le cuento. Ahí Lucho Sade comenta que en la década del 80 intentaron la refundación del país. Ahí empezó a operar la leyenda negra. Patricio Lons habla largo y tendido al respecto. Sí. Es Lo más, podemos invitar si quiere a Patricio Long.
Lo podemos invitar, yo me doy con él todo el tiempo, estoy hablando con él. Bueno, Lo podemos invitar a Patricio Long. y dice, es más, había un proyecto sobre reescribir la Constitución en inglés. Esta me entero recién, Lucho, eso. Bueno, no, nada raro, eso no sería nada raro, porque en esa época Se animaban era... a todo. Hola, sí, se animaban a todo. Buenas noches. ¿Cómo anda, compañero? ¿cómo andan? Sí, había un proyecto de reescribir la Constitución en inglés pensado por Alberdi, el Alberdi joven. El Alberdi joven es totalmente distinto al Alberdi viejo, es lo mismo que Sarmiento. Sarmiento dio una vuelta de tuerca cuando se hizo viejo porque se dio cuenta que por lo que había abogado toda su vida era una farsa, y puntualmente Alberdi se dio cuenta en Inglaterra cuando se encontró a charlar con Rosas y le dijo, usted lo que le hicieron a usted es imperdonable. Bueno, ahí se dio cuenta que la guerra en la que Estados Unidos le quitó gran parte a México había sido promovida por el liberalismo americano. Entonces, que básicamente el liberalismo había sido una farsa porque no era la libertad de los pueblos, era un imperialismo como el europeo. Entonces, él ahí abandonó todo eso. Pero ya era grande, ya eran... Ya era tarde. Sí. No, y hay un detalle, que si hablamos acá de nuestro continente, en Centroamérica principalmente, hay mucha gente que ha operado, no sé si consciente o inconscientemente, financiado por los Estados Unidos. Por ejemplo, el tema cuando Estados Unidos derrota a España en Cuba, lo hace con el apoyo de gente de Cuba. O sea, y de gente que hoy en Cuba es colocada allá arriba junto con el Che Guevara, y junto con Marx, y junto con Lenin, no sé con cuánto más, y con Fidel Castro, etcétera. Y gente que operó a favor de Estados Unidos, como muchos dirigentes de Cuba han operado a favor de Estados Unidos en el 59, ¿no? Para tirar abajo, a derrocar al gobierno de Fulgencio Batista, ¿no? Que no digo que sea bueno, pero ellos estaban a bancar a los Estados Unidos, ¿no? Estuvieron atrás de todo eso. Ahí, Como la masonería estuvo atrás de la Revolución Rusa. Y eso usted se lo dice a un comunista y se le caen los calzoncillos. Pero estaban atrás estaban financiando la masonería, financiando la Revolución de 17, ¿no? Pero a Patricio Long lo podemos, es una autoridad el tema Patricio Long, lo podemos invitar a hablar sobre la leyenda negra. Bueno, sabe muchísimo. Hay un libro que recomiendo, ahí en Argentina sí que existe. Yo lo tengo acá, lo conseguí comprar acá en Brasil. Está en español, es un libro del año 34, me parece, 35 o 43, una cosa así. Se llama El sentido misional de la conquista de América. Este libro es un papiro. Este libro es excelente porque habla sobre digamos, lo que inspiró a España y a Portugal a llegar a este continente. No era como dicen los ingleses, el oro, matar indios, hacer aquello, hacer lo otro. Nada que ver. Lo que nos inspiró a llegar fue, primeramente, en cierta forma, las guerras con los moros y todo aquello ya que estaba en Europa. Después, como es la persecución cristiana, y le llevó acá a buscar un nuevo territorio. Claro, se encontraron con los indios, se encontraron con todo aquello. Que hay gente, no, esto no lo digo yo, digamos, estoy solamente comentando, hay gente que dice que hasta los propios indios no son nativos de aquí. Llegaron antes que los europeos, pero no son nativos. Que en su momento, en la época glacial, dicen que estaba todo congelado, etcétera, África se unía con América. Había un paso, digamos. Y la gente de África vino para aquí. Sí. ¿Me entiendes? Bueno, eso es lo que sostienen. Yo no sé si es verdad o no, pero eso es lo que sostienen. Y tienen cierta lógica, ¿no? Y bueno, y el sentido de España y de Portugal cuando llegan a América es el sentido misional. Por eso, fíjese una cosa, yo siempre le digo a la gente que es antihispánica o anti aquí en Brasil, que son antiportugueses, muchos como pasa en Argentina y otros países, que yo digo así, por ejemplo, en los países, en Sudáfrica o en otros países ahí donde estuvieron los ingleses, ¿qué quedó? No quedó nada. Quedó separación. El propio Estados Unidos, en los 60, ¿qué era Estados Unidos? El racismo, etc. En América, ¿qué quedó? Universidades, desenvolvimiento, lenguas, que los indios, justamente ayer estaba viendo que estaba hablando un profesor de historia, los indios ni escribían acá.
en nuestro continente. Eran totalmente ágrafas las lenguas. No se escribían. Si no hubiesen sido los curas que vinieron acá, hoy no se hablaría ninguna lengua de esos ahí, porque se hubiese perdido en el tiempo. Esas lenguas, como el guaraní, etcétera, se escriben porque los curas lo hicieron eso. Bueno, igual España, en definitiva. Es un tema para profundizar mucho, Sí. porque hubo igual, no sé si fue el motivo principal, pero hubo una extracción del oro, por ejemplo, y Claro se han que sacrificado hubo, muchos claro. pueblos. Entonces, Claro, eso claro, es lo que hay claro que que hubo. lograr identificar, digamos. Claro, pero no se puede generalizar, Exacto. porque en toda obra, y más de ese tamaño, siempre hay quien se aprovecha de las situaciones. Ujú. Se aprovecharon del peronismo, ¿cuándo se aprovecha hasta el día de hoy del peronismo? O sea, grandes proyectos, grandes obras, siempre tienen los vivarachos que se tratan de Beneficiar. beneficiar, aprovechar. Propio Cristóbal Colón, no lo digo yo, lo dijo el profesor Bárcena, Alberto Bárcena, que es una autoridad en historia de España, y dijo, el propio Cristóbal Colón volvió preso porque tenía que explicar en España de dónde ha sacado tanta plata, o sea, tanto dinero, bienes y cosas. Muchos salían de España con 4 centavos y volvían con la bolsa llena, y iban en cana. Eso no se cuenta. Eso no se cuenta. Bueno, Muchísimas cosas así son bueno, el profesor Alberto Bárcena lo explica perfectamente eso ahí. Y bueno, y Lons lo mismo, ¿no? bueno, ahí la compañera Mirta Massini comenta que dada la Sí. actual situación, en nuestras filas siempre hay dudas con respecto a estas definiciones, justicialismo y peronismo, dice. Y es necesario ir a Perón y en sus palabras refrendar la idea a definir. Claro, 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 exactamente, exactamente. Eso que estamos tentando hacer, ¿no? Es abrevar de la fuente del conocimiento, o sea, del creador del justicialismo, de la filosofía. De eso estamos buscando. O sea, si comprendemos lo que Perón nos decía, vamos a comprender el resto. Y vamos a poder crear encima de esas ideas. Porque lo que se trata es eso, Perón no quería que dijeran, bueno, acá Perón dijo esto y se acabó, se murió Perón y chao. No, Perón no quería que fuéramos cultos y creáramos encima de todo ese conocimiento. Como él creó encima de tantos pensadores y tantos filósofos que ha estudiado y citaba. Como por ejemplo, él citaba Vidas Paralelas de Plutarco, siempre hablaba de Plutarco y decía que Plutarco era el primer justicialista. Bueno, citaba a Santo Tomás de Aquino, muchísimas cosas citaba, pero él abrevó de ahí, porque tuvo una educación clásica, abrevó, y bueno, y creó encima de eso. Y nosotros tenemos que crear encima de lo que Perón nos legó, ¿no? Del legado. Clarísimo. Bueno, vamos a terminar este pedacito acá que nos quedó para la semana que viene, comenzar con secreto y sorpresa. Anótelo ahí para el cartelito. Secreto y sorpresa. Exacto, exacto. Dice aquí, en cuanto a la decisión, es el principio que nos incita a tomar resoluciones y mantenerlas con firmeza y valor. La decisión opera entre la selección de los objetivos políticos y el cálculo de los riesgos que involucran. Esta relación determina los siguientes tipos de dirigentes. Vamos a hablar de dirigentes acá. Primero, dirigentes indecisos e incapaces de definir sus objetivos y por lo tanto sin posibilidad de éxito ni capacidad real de conducción. Segundo, dirigentes excesivamente prudentes, que solo se asignan objetivos secundarios, pasibles de otorgar, en el mejor de los casos, éxitos también secundarios, con lo cual tampoco hay conducción. Es lo que hablábamos al principio de aquellos que pretenden ser también totalmente, tener 90% de chance de ganar, que son los pusilánimes, y están aquellos que con 10% se tiran a la pileta, y son los temerosos. O sea, aquí tenemos que buscar aquello que, decía Perón, todo en su medida y armoniosamente, o sea, hace un análisis, etcétera, ¿no? Y también aquello de Platón, que estábamos hablando antes.
Cuarto, dirigentes temerarios. Vea aquí, dirigentes temerarios que establecen objetivos inalcanzables, sometiendo su organización y sus hombres a riesgos innecesarios. Aquí lo dice Perón. Cuarto, dirigentes decididos que se imponen grandes objetivos, pero con riesgos calculados para alcanzar, vamos a comenzar de nuevo. Dirigentes decididos que se imponen grandes objetivos, pero con riesgos calculados para alcanzar así los grandes éxitos, que son sinónimo de conducción. Es la diferencia que existe entre audacia y temeridad. Esto es el tipo de dirigente cierto. Dirigentes decididos que se imponen grandes objetivos, pero con riesgos calculados para alcanzar así los grandes éxitos que son sinónimo de conducción. Recordemos que la conducción, cuando sirve, cuando se gana es que sirve, cuando se pierde es que no sirve. Es así, claro. Es resultadista. Exacto. Calculados para alcanzar así los grandes éxitos que son sinónimo de conducción. Es la diferencia que existe entre audacia y temeridad. Bueno, entonces queda para la semana que viene ser secreto y sorpresa. Excelente. Voy a leer un pedacito aquí. Dice, 3 aspectos que no debemos olvidar nunca. Estar bien informados, mantener el secreto del propio designio y obtener la sorpresa, que es uno de los principios de valor intrínseco, porque siempre produce una utilidad en la conducción. Excelente. ¿Alguna duda? Compañeros, comentario? compañeras, ¿algún comentario por el chat o habiliten el micrófono? A ver. No, parece que estamos ahí. A ver. Bueno, No, Mirta Massini, la compañera, dice todo muy bueno. A ver. No, parece que va todos estamos a ver en Facebook. Me estoy fijando ahí. Hay un comentario de Nilda García mandando un saludo a través de Facebook del grupo Las Bases Peronistas. Y Mirta agrega un abrazo para Nilda García. perfecto, y que está todo muy bueno, dice Mirta, como lo leí antes, pero queda tanto por charlar. Y sí, siempre Sí. lo bueno de estos encuentros es que sirven como puntapié para analizar un montón de cosas, para traer, ir pensando. claro, para ir justamente evaluando y analizando la realidad con estas herramientas que nos dejó el general, ¿no? Sí, y lo importante es que obviamente no va a ser la última reunión. Entonces, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir cada vez teniendo más conocimientos y bueno, yo también aprendiendo obviamente con ustedes. Y bueno, las preguntas siempre es una... Hoy hablaba con un profesor y me decía, las preguntas son muy interesantes porque, digamos, a uno como que lo enriquecen las preguntas porque le hacen buscar a veces en la memoria o le hacen buscar cosas en los libros. Yo preparé este tema sobre la masonería aquí de Brasil porque lo encontré justamente, habíamos hablado sobre las encíclicas papales y bueno, está más que y en el documental no, en el programa ese que estaba hablando de Brasil Paralelo, que habla sobre la historia de Brasil desde el comienzo, justamente citan las encíclicas de León XIII, etcétera, por el tema del trabajo y de la relación la condena al comunismo. Y el Papa aquí, Pío IX, también condena al comunismo por el tema, al comunismo y el liberalismo, ojo, que la Iglesia condena a los dos lados, como el justicialismo, condena esas atrocidades de los dos lados, obvio. Y justamente hay una condena de este Papa también sobre el liberalismo y el comunismo. Ya en 1946
fue 1847, aquí anotadito para no olvidarlo. Así que bueno, ahora estoy trabajando ese proyecto, cuando lo tenga pronto, vamos a compartir. Bueno, quedamos entonces para la semana que viene, martes, 21 horas, secreto y sorpresa, sería el sexto encuentro, y por supuesto Sí. cualquier duda, consulta que tenga que ver con los encuentros anteriores, se pueden volcar ahí también, por supuesto, porque va a enriquecer el encuentro, así Ujú. que... Sí, sí, sí. Y digas, y además una cosa, visiten el canal, vean lo del profesor Zurra, Roberto Zurra, o el Coco Zurra, como le decimos. Y bueno, otra cosa, si en algún momento quieren hablar sobre el estado confesional, cómo funciona eso, una autoridad, tengo un amigo que es profesor de la PUCA, de Buenos Aires, y bueno, lo puedo invitar a que participe de una charla de 15, 20 minutos sobre eso o sobre otro tema que quieran hablar, porque es profesor de Derecho Eclesiástico. Así que del tema conoce bastante. Si hay alguna duda, alguna cosa, podemos charlar sobre sería eso con el profesor, interesantísimo, por supuesto, sí. ¿no? Lo invitamos. Y el padre Rabasi, el otro día tuvo también una entrevista muy buena sobre el tema de la leyenda negra, ¿no? Estuvo hablando. Si buscan en el site después yo le dejo ahí el site del canal del padre Rabasi, que no te la cuenten, es el canal, que no te la cuenten. O sea, el canal tiene la primera letra de esa expresión, que no te la cuenten. Bueno, y ahí justo él habla sobre el tema de la leyenda negra. Hay otros videos muy interesantes sobre el tema de la leyenda negra. Se interesa también la profesora Elvira Roca, es profesora de historia de la CEU, de la Universidad CEU de Madrid. Sí, estuvimos También. viendo Ella tiene... de Ah, eso, ¿vio? sí, ¿Vio? sí. Bueno, Ujú. ahí manda, dice Lucho, estaría por demás interesante hablar sobre el estado confesional. Sabina Mesa, Sí. la compañera, muchas gracias, muy interesante el encuentro y mucho para pensar. Creo que todos Claro, esa es la idea, esa es la idea. quedamos así que, Bueno, bueno, compañeros, compañeras, nos vemos el martes que viene, 21 horas como siempre. Nos vamos pasando materiales para leer y bueno, videos para ver, y cualquier consulta el martes que viene la evacuamos, y como siempre nos despedimos con nuestra querida marcha, que ya es una costumbre de todo encuentro peronista, así que les mando un abrazo enorme, gracias por participar, gracias a los compañeros y compañeras de Facebook que están ahí siguiendo la transmisión, y la semana que viene nos encontramos. Un abrazo no enorme. aflojen con no aflojen con la lectura. No, hay que profundizar, hay que profundizar. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos, y como siempre haremos.